Per canta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, qué premonitorio, ¿no? Esta música. Teníamos antes una de errada y ahora estamos con la mentira todo el tiempo. Bueno, acá está la caja de Pandora con Marcelo Goro, Mónica Redondo, me acordé, y Martín Farfán y Martín Loza. Bien. Tenemos un invitado de lujo, Julio De Vido. Hola. Lo logramos, vino la radio. Bueno, una editorial muy breve. Pablo Grillo, estamos con vos. Espero que salga pronto de terapia intensiva. Te queremos mucho y espero que el que te pegó un cuetazo, la justicia, que esté preso, ponele, que pague por lo que ha hecho. Y después, como siempre, no nos olvidamos del pueblo de Palestina, de los niños de Palestina y del hambre. Creo que ya salió, ya están navegando de muchas partes de Europa barcos para tratar de ir contra el bloqueo y poder humanitariamente llevarle alimento y agua, fundamentalmente agua, o esas pastillas que se ponen al agua para transformarla de agua salada a dulce, al sufrido pueblo de Gaza. Bueno, hablar de noticias políticas nos tomaría mucho tiempo y yo quiero compartir mi programa con Julio. Han pasado cosas, muchas cosas, demasiadas. Se viene, lo que sí me llamó la atención es que se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me llamó la atención? Porque desde el punto de vista comunicacional no se estaban hablando de las elecciones de provincia, se hablaba de octubre, como si lo de la provincia fuera un dato menor, y sin embargo empezó a tener protagonismo las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los resultados, ¿no?, de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En el medio, la censura a los periodistas, las amenazas, y una Patricia Bullrich que yo creo que se habría tomado 2 o 3 litros de algo, porque la verdad, cuando salió en ese reportaje diciendo de ninguna manera íbamos a allanar los domicilios, y resulta que estaba
que la cortaron en TN, porque estaba escrito que iban a allanar, por supuesto se echaron atrás. Bueno, Julio De Vido, militante político, compañero, amigo, fue ministro de Planificación durante la época de Néstor Kirchner, durante el kirchnerismo. Planificación, qué linda palabra, ¿no? En un gobierno que si algo tiene es que no planifica absolutamente nada, o si planifica, si hay algún atisbo de planificación, es para que los dólares pasen raudamente, que los veamos así, se vayan rumbo a otros destinos, y nada de creativos ni de inventivos, porque en una improvisación uno puede ser creativo, pero acá replicando modelos anteriores y dejando tras de sí una estela de hambre, de miseria y de hospitales, servicios, jubilados, discapacitados, y bueno, la frutilla de la torta, como decía mi abuela, es estas escuchas acerca del 3%, ¿no? El 3% sobrefacturado para los discapacitados. Realmente hay que ser muy miserable para llegar a ese punto, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer es, yo te escucho para que nos hagas un análisis de coyuntura, después te hago algunas preguntitas y después te voy a hacer una pregunta que la otra vez no me contestaste, pero esta vez te la voy a volver a hacer. Insistente la mujer, ¿viste? Hace 2 años que venía esperando para hacerle otra vez la misma pregunta. Bueno, tu análisis de coyuntura. Bueno, en primer lugar, una alegría de estar acá en Radio Caput, que fue la primera radio que me llamó cuando estuve detenido en Marco Paz. Un programa que tenía el querido amigo El Negro Pose, y después Lali también me recordaba recién Ramos Padilla que había sido parte del staff, nuestra querida Lali. Y bueno, en primer lugar, decir, vamos a ir un poco a la coyuntura, a lo último que vos dijiste, al tema electoral. Tal vez debería ser el de fondo, porque me parece importante, pero por lo menos pongamos el título, después vos me preguntás. Dale. En primer lugar, es un comicio que se lleva adelante producto de la voluntad del gobernador de Buenos Aires, sí, que quiso desligar esta elección por pedido de los intendentes, digamos, por reclamos territoriales, pero creo que fue una actitud disruptiva de las que son necesarias en el peronismo hoy. Me parece muy, muy valiosa. Paralelamente, y si bien sabemos que Cristina no estaba muy de acuerdo con el desdoblamiento, uno de los conflictos más importantes que tiene esta elección es la proscripción de Cristina, sí, ¿no? Que es un tema que no debe dejarse de tener en cuenta. O sea, la detención, todo el juicio del que fui parte también, en cierto modo, y creo que evidentemente es una condena injusta, y además ya todo el debate previo de ficha limpia indicó la voluntad de proscripción, claramente. O sea, estaba instalada la voluntad de proscribirla, y evidentemente la celeridad de la Corte no hizo ni más ni menos que apoyar o colaborar para que esa proscripción sea efectiva. Porque fueron rápidos, en otras veces son re lentos y esta vez fueron re rápidos. Fue muy expeditivo. Bueno, el otro tema claramente es la aparición de, no te voy a corregir el número, no es el 3, es el 8%. El 8%. El 3 que le daban a ella. Ese que le daban a ella, y que Español en sus audios dice que ese 3 que le daban a ella, y que por supuesto que él no cobraba nada. Qué generoso. Era, sí, que lo estaban cagando, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Era parte de la gavilla. Que ese 3, utilizó un término muy vulgar y a través de un parangón olímpico, que le estaban jodiendo también a ella en definitiva. Bueno, claramente esos dos eventos son dos conflictos, tanto la proscripción de Cristina como la aparición de estas coimas, son dos eventos
son dos conflictos que están en pleno desarrollo. Con lo cual, yo estuve viendo algunas encuestas hoy, a la mañana, no porque venía acá, sino porque me las mandaron, pero vi que después Navarro en su programa las pasó también, que es de Aresco, da un virtual empate, sí, da 2 puntos arriba a Fuerza Patria por sobre La Libertad Avanza, 41,7, si no me recuerdo, a 39,5, 2 puntos y moneda, lo cual es un virtual, 3 puntos es el número que se maneja como defecto. Particularmente creo, y lo vengo sosteniendo en un streaming que se llama Expectativa, que hacemos con... Te iba a preguntar por el streaming. Por el Nero Pose, vengo sosteniendo que el protagonista de esta elección es el porcentaje de abstencionismo. Particularmente creo que en esta etapa, y la encuesta que miraba hoy, fíjate que dan ganando a Fuerza Patria en la primera sección electoral, que es toda la zona norte, más pudiente, pero yo te diría más vinculada al partido, al republicanismo de Patricia Bullrich, que bueno, ven que hay una situación de corrupción, de coima, y aparentemente le ha hecho bajar el golpe más grande que han tenido en términos de sufragio, que se ve claramente en la encuesta, es la primera. O sea, la primera sección. Por eso creo que están haciendo el acto en Moreno, tratando de alguna manera de buscar votos en el sector más carenciado, claramente. Bueno, yo personalmente creo que si la abstención no supera el 50% y gana Fuerza Patria, es más un triunfo político claro de Axel, claramente. Ya de por sí es un triunfo el hecho que se haya desdoblado y que estos conflictos, no digo lo de Cristina, por supuesto, pero sí por lo que está pasando el gobierno esencialmente, tanto sea el problema de las coimas como el tema de la censura, que vi que estaban tocando el tema en el programa anterior mientras estábamos charlando. Bueno, creo claramente que el tema de la censura también tiene su influencia importante, los sectores medios sobre todo. Más allá que es una aberración para cualquier sector. Sí, la censura previa. Exactamente. Creo que la abstención hoy le pega menos al peronismo que a los otros. Ahora, si hay una derrota electoral de Fuerza Patria, y también creo que va a ser un costo ya para los dos sectores en puja, para lo que fue la Cámpora en la puja con Axel en el armado de listas, y para Axel también, porque una derrota es una derrota para todos, claramente. Y creo que de última, a los que no estuvimos en absoluto de acuerdo con cómo se armaron las listas, fundamentalmente, también es una derrota. Todos cobramos las derrotas. No hay nadie que se salve en ese aspecto, sobre todo el campo nacional y popular, al que creo que con más disrupción, con más, como decía Antonio Cafiero, sobre el fin del gobierno de Menem, dice: yo no quiero, igual, y lo voy a hacer propio, no quiero pertenecer a un partido que no vive, porque no piensa, porque no debate, porque no hay democracia interna. Yo quiero un partido vivo, quiero un partido con dirigentes importantes, no estoy hablando de un paso al costado de nadie, simplemente decirle a esos alguienes que abran las compuertas para que todos los compañeros podamos tener, no protagonismo, pero por lo menos participación. Y eso es lo que hoy yo veo, que las puertas están, no sé si cerradas, pero bastante trabadas. Mateu sigue siendo una incógnita, una casa vacía, y eso nos hace muy mal a todos. Sí, me haces acordar las pulseritas. Si no tenés pulserita, no entras. Eso es una cagada. Eso es una cagada, sí. Directamente. Sí, claramente. Después, en el ámbito internacional, veo un aislamiento. No sé si me querés hacer una pregunta sobre este tema. Sí, te quería hacer una pregunta. Porque hablaste sobre el tema de las listas armadas entre gallos y medianoche. No sirve eso. Pero te iba a preguntar... Más medianoche que gallos. Y corte de luz. Que te iba a preguntar por el lugar de la CGT en todo esto, sí. Digamos, el no lugar defendiendo los derechos de los trabajadores, el no lugar, es decir, desapareció
No sé si desde el punto de vista periodístico no hay una sola declaración, no hay nada, no existe, salvo la CTA, la CGT. Y fíjate, con el agravante, te agrego esto después, con el agravante de que están en un proceso electoral. Sí. Que renuncia a dar. Que podrían estar luchando por los derechos de sus afiliados. Bien, creo que es un elemento que nos está faltando, que esa conjugación del peronismo con la CGT, no estoy hablando de los dirigentes actuales, ni de ningún dirigente en particular, está rota, y el general decía que la CGT decía la columna vertebral del movimiento. Entonces creo que en la próxima conducción que tenga el peronismo, sea quien fuera, conducción democrática, yo sostengo que tal vez Cristina sea la referencia más importante en porcentaje de adhesión y te diría también en capacidad intelectual y política, pero no estamos en una etapa donde se necesita abrir y se necesita el partido no puede ser una sola persona y tampoco creo que esté con la fortaleza en términos también de consenso para manejar un poder absoluto. Esos poderes absolutos se construyen como se construyeron en su momento con Néstor y después tal vez con ella, pero después si se desarticulan, como se desarticuló desde el 2012 en adelante, hay que reconstruirlo, y para reconstruirlo no hay otra manera que abrir el partido, debatir, discutir y pensar, que eso es lo que todos sabemos hacer. Algunos tienen más capacidad, otros menos, pero como dice el Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, ¿no? Marcelo. Así es. Volviendo al armado de listas, ¿por qué consideras que está entre gallos y medianoche? No, yo dije eso. Fue materialmente así. Pero, entre gallos no los vi, pero hubo medianoche y un corte de luz que la asumió la peor oscuridad. Hubo 48 horas. Bueno, vos fijate. Me había olvidado del corte de luz. Pensemos, yo también fui siguiendo el tema. Cuando se cortó la luz, la idea era que ponerle que se iban a repartir los cargos, porque ya no había tiempo del proceso democrático que yo anhelo, donde Axel iba a recuperar mayor cantidad de diputados que los que tenía, porque está teniendo evidentemente problemas para gobernar. A vos te consta, Mónica, sí, porque hemos hablado otras veces, que no soy un exégeta de Axel, no, pero creo que la actitud de la disrupción y de llevar este proceso fue importante. Bueno, en esas 48 horas se le cayeron 3 o 4 y pasaron a ser del otro sector. Y que no lo veo tampoco como un problema grave. Pero se había llegado a un acuerdo y se violentó, y después no hubo otra manera más que cerrar, porque ya la justicia no le iba a dar más plazo y iba a tener problemas, porque se cerraba el plazo y si no presentas los candidatos te jodés. No hay forma de resolverlo, te quedás afuera del... hubo toda una ida y vuelta ahí, que bueno, el gallo no estuvo, pero hubo medianoche y después de medianoche fue de noche completa. Y no será una estrategia para conservar... Casi 48 horas de noche, claro. ¿no? Sí. No será una estrategia para conservar los 3 y sumar otro. No tengas dudas, sí, señor. Sí. A mí me llama la atención el proceso político argentino, porque, a ver, yo siempre doy esta anécdota a los invitados que vienen para chicanearlos, la verdad, y lo aviso encima, ¿no? Cuando el Frente Amplio perdió contra la Calle Po, Partido Blanco, perdimos Partido Blanco, Partido Colorado, todos los partidos siempre, ley de lemas, se juntan en contra del Frente. A las 48 horas salieron casi todos los militantes de Montevideo, pues somos chiquitos, somos un pueblo muy chico, se puede hacer eso, a preguntarle a la gente por qué no nos había votado, por qué habían votado los blancos, qué cosas no habían visto en lo que nosotros... Digo nosotros porque yo soy militante frente amplista. Yo soy tan militante que milito por todos lados. Milito allá, milito acá. ¿Por qué no...? Es que acá hay muchos uruguayos también. Sí, también, un montón, como 3 millones. ¿Por qué no la gente no los había votado? Aquellos que eran frente amplistas.
y se sacó conclusiones, no se hizo ni focus group ni nada de esas cosas, se sacaron algunas conclusiones que se integraron en la futura un partido que funciona. Propuesta. Aún perdiendo, fue un partido que funcionó. Y nos bancamos. De todas maneras, es otra escala en cuanto a la posibilidad, pero por otro lado, que además de ser otra escala, no está el peronismo. Entonces, el peronismo es un fenómeno muy particular. Yo he caminado el mundo entero y no encontraste. No. Inclusive dirigentes muy importantes de otros países se interesaban en Rusia, sobre todo nos preguntaban cómo era, y no me refiero a Putin, sino a ministros que estaban en mi nivel, charlábamos mucho en China. Mirá, Julio, no menciones a Putin porque Purlich se va a volver loca. Porque dice que el kirchnerismo estamos asociados a los rusos y a los venezolanos. Purlich. Está bien. No, bueno, Sí. Yo que tengo figurar en la agenda en algún lado también. Lo que digo es por qué no hay debate y por qué no hay autocrítica. No importa si es pública o no. Bueno, pero... porque evidentemente hay una suerte de... no quiero llamarlo de corporación, pero de grupo que ha copado la conducción, y eso ha generado... No ha generado lo que pasa en el país con la política, no ha generado una oposición dentro del partido. Está muy partida la oposición. Hay algunos que negocian alternativas cuando les conviene, negocian con la Cámpora por poner el nombre, y cuando les conviene van para afuera. Cuando les conviene ponen la foto de Cristina y cuando les ponen la sacan. Bueno, eso, lo que pasa es que si nos movemos con fotos, con esfinges y con cosas, el partido no se va a reordenar nunca más. Yo quiero volver a ese discurso de Cafiero, porque Cafiero es un tipo que yo originalmente pues en los últimos tiempos, ya medio de viejo, a los 75 años, voy a decir que viendo el cuadro de situación actual, de esa especie de conservadurismo, lo que en aquel momento era Herminio Iglesias, Luder y toda esa herencia que había quedado del proceso de Isabel viuda y después del proceso militar, ni que hablar, y que nos llevó a la derrota con el alfonsinismo en el 83. A partir de ahí el partido tuvo muchas idas y vueltas para lograr un proceso de renovación, muchas idas y vueltas. Y finalmente Antonio logra conjugar la provincia de Buenos Aires y salió electo gobernador. Obviamente aspiraba a la presidencia y Menem, por otro lado, también. Bueno, esa interna, cuando él tenía un poder muy grande, toda la superestructura del partido era cafierista. ¿Y qué hizo Menem? Lo que hizo, en las antípodas ideológicas de sus compañeros, salió a recorrer esa serie que hay, es muy bizarra, pero lo muestra claramente. Empezó a recorrer los ranchos, como quien dice. Y yo lo vi en Santa Cruz. Yo militaba con Néstor, no era funcionario en ese momento. Yo personalmente fui ministro del 91 en adelante. Bueno, lo veíamos, ahí se había alineado Néstor, Rafael Flores y Puricelli, los tres que nunca se juntaban, siempre estaban en puja interna por debate, por positiva. Se juntaron los tres con Cafiero contra Menem. Y en Caleta algunos viejos dirigentes gremiales de SUP y demás lo apoyaban a Menem. Entonces Felipe Ludueña, que después fue senador nacional nuestro, un querido compañero, y el tipo decía la lista de los doctorcitos. En Caleta Olivia perdimos 10.000 a 200. 10.000 a 200. Todos los compañeros de Caleta, hay una enorme migración de Catamarca, hay riojanos también. 10.000 a 200. Tuvimos la única, desde que estoy con Néstor, creo que fue la segunda o tercera vez que perdimos y no perdimos. Por paliza. No mataron, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque se había llegado a la gente. Bueno, Antonio en el momento que de gobernador reorganiza el partido, llama a la interna y la pierde. ¿Por qué la pierde? Porque él apoyó a Alfonsín en los procesos carapintadas y demás, y para sacar las leyes de la audiencia de vida, punto final, hubo un apoyo. Ese desgaste, además del aparato, la gente en este momento también detesta el aparato, la corporación.
lo que este presidente que tenemos denominó la casta, y que creo que en gran parte le sirvió para ganar. Ese término es el gancho de su triunfo. Obviamente, y en parte está haciendo mucho de lo que dijo, que la gente no llegaba a entender la profundidad de las políticas que él planteaba. Respecto a la planificación, te digo que siempre hay planificación. Los dos únicos gobiernos que tuvieron durante el siglo XX y lo que va del XXI, planificación, fueron el general Perón, que llevó adelante los 2 planes quinquenales, si bien no tenía un ministerio de planificación, porque de alguna manera él tenía un equipo que planificaba, pero los ministerios no. La dictadura tuvo un ministerio de planificación, y era el general Ramón Gerardo Díaz Besone, que tuvo también causa después de lesa humanidad, pero el ministerio no funcionaba, porque la planificación que le hacían los Chicago Boys, que Martínez de Oz. Cuando vos no planificás nacionalmente con una estructura que pueden ser los planes quinquenales o un ministerio como el caso nuestro, siempre planifica el hegemón dominante. En este caso, Estados Unidos, claramente, la estructura, es mentira que los Estados Unidos no planifican, tienen una planificación perfecta. Hay que ver quiénes son los protagonistas, los sujetos sabemos quiénes somos nosotros, pero que en su momento fueron los Chicago Boys, que fueron los que le ordenaron el gobierno a Pinochet y a Videla. Martínez de Oz y allá a Vichy. La doctrina de seguridad, ahora de seguridad nacional. Sí, también. Pero lo que había era un proceso. El lema de Martínez de Oz, achicar el Estado para agrandar la nación, primero, era el lema que venía de allá. Y luego, durante la Guerra de Malvinas, los hermanos Alemán, que uno era ministro de Hacienda y el otro era secretario, ministro de Economía y secretario de Hacienda, era desregular, lo que está haciendo ahora, desestatizar, privatizar. Ese era el lema, que venía de la Universidad de Chicago. O sea, había una planificación. Vos podés pensar que en este gobierno, yo creo que no, pero estoy equivocada, que nuestro ministro Toto Caputo y ¿cómo se llama Schwarzenegger? Seguramente me equivoco, no se llama Schwarzenegger. Schwarzenegger. Yo lo pongo Schwarzenegger. ¿Tienen una planificación en relación a lo que hacen? Más allá de la coyuntura. Totalmente. Sí, ¿A largo plazo? Sí. ¿Cuál es? Es privatizar todo. Achicar el Estado, llevarlo a la mínima condición. Ahora tuvieron que regular. Hoy vi que regularon con el INTI, con vialidad y otras cosas más. Porque el Congreso... ¿Por qué? Porque empezó a articularse la oposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el partido? Articularnos. Y es lo que les pasa a los muchachos de la CGT. Al no haber una estructura partidaria que baje doctrina, que ordene ideológicamente y que estructure una posición sólida frente a este modelo... Y los muchachos van a tratar cada uno de salvar la ropa y ver cómo pueden hacer su mejor salida para sus afiliados, siendo bien pensado. Y después podemos pensar mal, pero no vamos a hablar mal de los compañeros de la CGT cuando tenemos estos delincuentes del gobierno del país. Sí, de todas maneras no se pudo alinear. Que se fijen ellos. De todas maneras no se pudo alinear nunca desde el menemismo, la CGT. En ese momento, relativamente, exactamente, porque en ese momento yo recuerdo la elección interna entre Cafiero y Menem, la CGT era todo gualdinista, y cuando gana Menem, todas las CGT desaparecen por completo. Todas las líneas, yo recuerdo, muy chico, tenía 20 y pico años. Ubaldini respondía, era cervecero, pero respondía a la UOM. Y puedo hablar porque hablé largamente con él ya en su final, porque fue asesor del Ministerio de Planificación. Estaba en una muy mala situación económica, te digo para los que hablan de estupideces. Y Hugo Moyano me lo trajo al ministerio y pusimos a charlar, me encantó y lo contraté, pues además me sirvió muchísimo. Inclusive me intervino en varios conflictos que había y fuimos resolviéndolo. Después falleció, se enfermó y falleció. Pero fue una gran... A ver, la UOM era el gran respaldo, Lorenzo Miguel era el gran respaldo de él. Y Lorenzo tenía muy buena relación con Menem. Pero los metalúrgicos, de alguna manera, el sindicato que estaba en liquidación, se pudo mantener, pese a las políticas antiindustriales de Menem, que tuvieron un costo enorme,
Tal es así que casi todos ellos terminaron su carrera junto con el menemismo. Fue el final de ellos. Bueno, vamos a poner un epitafio. Bueno, lo único que temita musical y yo le hago las dos últimas. Bueno, pero espera que quería corregir una cosita y a ver, dijo. ¿A él o a mí? No, a vos. ¿A mí? Dijo, él fue funcionario del kirchnerismo. Yo, perdón, no sé, ¿no fue funcionario del peronismo? Julio, eso. No, sí, yo no comparto con Néstor, comparto con Néstor eso de que te dicen kirchnerista para bajarte el precio. No solamente para bajarte el precio, para repudiar las políticas que nosotros llevamos adelante y están contra el hegemón dominante. Por ahí pasa la cosa. Claro. Pero no tengo ningún problema. Para mí son sinónimos y digamos es una actualización no doctrinaria. Porque si había un tipo que era peronista era Néstor. Tuvimos una pérdida enorme, impensada y inoportuna. Es la mejor reinterpretación que hay del peronismo. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo musicalote. Bueno, vamos a reivindicar Hay que comer del Cuarteto de Nos. ¿Estás trayendo? La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden mal y robado y para comprar alcohol que nuestras penas selle le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. El auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da, no soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue y hay que comer, hay que comer, hay que comer, hay que comer, mami, mi madre internada la maté ayer con un fierro, porque me salía más caro el asilo que el entierro y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón la Barbie de la arena y el Nintendo del valor y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue y hay que comer, hay que comer, hay que comer, hay que comer. ¡Ah! Bueno, gracias por traerme al cuarteto de todos nosotros. Bueno, ahí vienen las preguntas. Te quedaron... Yo seguí toda tu trayectoria en el ministerio y te admiré y te admiro muchísimo. Y cuando te invité, un compañero me dijo, ¡ay, qué orgullo, Moni! Yo dije, no, yo tengo memoria. Yo creo que la memoria pone las cosas en su lugar. Temas pendientes. ¿Qué quedó pendiente en el ministerio? YPF, nosotros yo cuando la recuperé, y Axel había hecho el proyecto Moscón y demás, era para otra cosa. Nunca no me cerró nunca Galucho, ni ahora, y ahora obviamente ni a mí ni a muchos otros que en su momento pensaban que era el mago, que era extraordinario. Creo que fue una traición al proyecto inicial. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se contrató a ese Sunceo? Yo me volví al ministerio y desaparecí. Al poco tiempo me sacaron la provisión energética, bueno, pues nada bueno. Pero no es tanto lo que me sacaron a mí, sino lo que significó para YPF, que es mucho más importante que debido, obviamente. Eso es una pendiente, ¿no? No, pendiente, algo, casi te diría una frustración. Yo no voy a volver a ser interventor de YPF ni ministro. Es más, el Ministerio de Planificación parece que mi nombre lo endemonió, pues no hubo más planificación, no hubo más ministerio. No. Era un ministerio que tenía 5 áreas, ahora están todas. ¿Están mejor o están peor? Están peor. O están en carácter inexistente, que es mucho peor
que ser malo. Sí, porque no, aparte la gente que estaba trabajando no sabe dónde ponerse, por eso. ni dónde ubicarse. Siempre Perón decía que es más fácil que un malo se vuelva bueno que un bruto inteligente. Y claro, tenía imposible. Imposible. Bueno, y la segunda pregunta, después ya le doy acá a mi compañero. ¿Cómo era trabajar con Néstor? Espectacular. Es el ritmo que a mí me gusta y que lo extrañé desde el 10 de diciembre del 2007, ¿no? Esa actividad. Y lo más importante era el objetivo. El objetivo y la misión para lograrlo, ¿no? Eso. Que trabajaban y después todos la capacidad los días, para armar lo que armaron con Lula, con Hugo Chávez. Eso fue fantástico. Qué tiempos hermosos, ¿no? Muy lindos. ¿Cómo era Néstor? Néstor, el único momento de esparcimiento que tenía era cuando jugaba a Racing. Después de la política, te llamaba a las 2, a las 3 de la mañana, a las 6, a las 5. Bueno, era 24 por 24. No todos los días, pero un día te llamaba a las 2 de la mañana. Y al tipo estaba... No es que te controlaba físicamente ni tampoco te iba al ministerio de cómo trabajabas. Te ponía metas todo el tiempo y la meta venía con complementos, así ninguna obra podía estar vacía de contenido. Si vos me acuerdo que hicimos el hospital de Río Gallegos, un hospital de 140 camas que era muy importante en ese momento, que todos decían que era un elefante blanco, que no había tanta población para el hospital, pero la salud, y sobre todo la salud pública, el acceso gratuito a toda la gente, en la medida que da servicio, la demanda crece exponencialmente. De las 140 camas, si se propone... se iban a ocupar 20, decían, que eran las que tenía el hospital viejo, 30. Y de a la semana estaban las 140 ocupadas, porque había gente enferma que no se trataba. Bueno, cuando estábamos por inaugurar, me dice, ¿ustedes fueron al barrio donde está el hospital? Fueron a los barrios de Gallegos, porque el hospital está en el centro. Y hablaron con en el caso de nosotros éramos peronistas, responsables de básica, con la presidenta de la Liga contra el Cáncer, de la diabetes, esto, lo otro. Les explicaron cómo va a funcionar, qué rol van a tener ellos, porque si no es una cáscara vacía, no sirve para nada, es bolsa de cemento tirada y pérdida de tiempo. Es decir, era la construcción de poder popular permanente, ¿no? Y después era un tipo que no era afecto al reunionismo para decir cosas. Él tomaba la decisión y después te preguntaba a vos, a 10 y a alguna persona de la calle que no tuviera nada que ver con el gobierno y fuera funcionario, y todos cuando tomaba la decisión final y le daba los matices se sentían incluidos en la decisión. Eso es un dirigente, es una conducción. Por eso la desaparición de él fue una tragedia para el peronismo y para nosotros particularmente el equipo original que vino de Santa Cruz. Claro. Irreemplazable. Irreemplazable. Por el momento. Sí. Vamos a ver. Julio, ¿qué crees que va a pasar con Cristina? Ay, es una preguntita. Hay varias aristas. No, voy a lo que les dije anteriormente. Me parece la referente más potente del peronismo. Creo que Axel va a luchar por tener un lugar. Le va a costar porque de alguna manera él es digamos, es Cristina lo formó, no es alguien que venga del territorio y demás, pero ahí va a haber una disputa. Particularmente creo que es la más capaz, tal vez la más capaz de todos, pero hay decisiones que no las comparto y que creo que son errores políticos serios, el armado de listas. Pues fíjate, Néstor murió en el 2010. Ganamos en el 2011, muy bien, a 3 meses de haberse muerto él, y de ahí en adelante perdimos todas las elecciones, menos la de 2019, que no sé si no hubiera sido mejor que la derecha hubiera tenido un camino de derrota definitiva. Fernández. Sí, claro. Sí. ¿Y con la parte procesal? No, calculo que en algún momento toda esta persecución que estamos sufriendo todos nosotros, en algún momento va a terminar. Todo tiene un tiempo. Yo en este momento tengo 4 juicios orales en marcha. Decía, y hay un montón de compañeros
no muchos, pero los que más pusimos, los que más empujamos el carro, ella primero que ninguna, está presente. Yo ya estuve 2 años y 4 meses preso, en 28 meses. Claro. Sí, y si nos referimos a Milagros, que todavía... Milagros hace mucho que es terrible. También. Sí. Calculo que en algún momento se la va a indultar. Yo lo que quisiera, no el indulto, sino que se revisen todas las causas y que se caracterice, yo soy arquitecto, con lo cual que se caracterice el lawfare en términos jurídicos, porque tiene una caracterización y va a llegar ese momento. Más temprano que tarde, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El indulto significaría que algo se hizo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el indulto. No, y Cristina seguramente tampoco, pero yo lo que quisiera es que hubiera una revisión general de todos los presos políticos, porque con ella están presos otros compañeros también, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, y otros todos eran inocentes en ese. Fue una causa claramente armada por Iguacel, que ahora también pasó de intendente de ahí de Capitán Sarmiento, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, hermosa gente, un lindo pueblo, muy pequeño, a ser primero presidente de Vialidad, después lo pusieron de secretario de Energía y ahora tiene una petrolera, ¿qué me contás? Como Galucho, vino como empleado de Slumberger. ¡Qué microemprendedor! Sí. ¡Qué emprendedor! Galucho tiene una empresa que vale $6.500 millones. No me extraña. Y nosotros, Cristina presa y yo ahí picándome las balas. Digamos que Galucci fue siempre lo que es. Sí, bueno, pero todos sabíamos cuando lo pusieron. Algunos ahí esos errores son estratégicos. Bueno, algunos no se dieron cuenta, calculo que no se dieron cuenta. Yo me di cuenta al toque. Cuando él vino a asumir, que yo estaba de interventor, estuve 90 días. Cuando vine, recuperé 2,5 millones de metros cúbicos, tenía toda la gente laburando, vino él con los mismos gerentes que tenía la empresa española Repsol, que yo había echado 90 días. ¡Qué pesadilla, por favor! Menos Genasi, que estaba al frente de la empresa, y estaban todos los demás. Y nadie dijo nada. Bueno, son cosas del pasado esas. Pero si se me dejé algo que me queda, una astilla que me queda clavada, es eso. Ajá. Sí, yo en realidad por mi formación política, no es acá, yo acá abracé el peronismo, soy medio maoísta. Entonces siempre hago todo un análisis, contradicción principal, contradicción secundaria. No, está bien. Me doy cuenta cuando alguien... Mirá dónde está China ahora, la segunda potencia del mundo. Sí. Además un proceso de crecimiento económico imparable. Hay que escuchar el discurso de Xi Jinping en el desfile de ayer, en la celebración del aniversario de la derrota de los japoneses. Sí, ese desfile fue impresionante. Yo les recomiendo a todos que lo escuchen. Bueno, esa revolución pero hubo una revolución cultural. Uno de los purgados por esa revolución fue Xi Jinping, la familia de Xi Jinping. Hubo un proceso de entender la gestión de Mao, que a lo mejor en términos económicos no sé si fue tan buena, pero en términos políticos fue extraordinaria, abrió esta puerta. Bueno, eso que acabas de decir de Xi Jinping, y lo dijiste no de Xi Jinping, de Cotelete, yo creo que este gobierno entró pisando fuerte con la batalla cultural. Bueno, pisando fuerte. Sí, pero hay un problema. Fíjate, Perón siempre decía que la política exterior es la única política valedera, cierta, concreta. Ese alineamiento automático que tienen con Estados Unidos y con Israel. Israel, digamos, de última, Israel es un satélite, pero un aliado importante de Estados Unidos. O sea, el alineamiento con Estados Unidos. Nosotros, Israel, no nos perjudica tanto como lo otro. Más allá de lo que vos hablaste de la genocidio y todo eso. Argentina es el 8º país del mundo en términos de su potencialidad actual en este desastre. Somos el 8º país del mundo, un montón de cosas. Tiene que estar sentado en una mesa importante, tiene que tener una actitud plural en sus relaciones internacionales. No te digo estar ligado a China, ni a ni al otro, pero tener una visión. En esto coincidimos con los chinos en determinados negocios o cuestiones o inversiones que le interesan al país. Digamos que no podemos ser incondicionales a Estados Unidos.
Tome, relaciones carnales. Nadie. Es un país muy importante para tener esa unilateralidad. Y Néstor tuvo, además de eso, de tener relacionarse pluralmente, porque nosotros teníamos mala relación con Estados Unidos, hablábamos con ellos y demás. Nunca podíamos llevar adelante proyectos. Cuando licitamos la represa del sur, no vino ninguna empresa americana a cotizar. Podían haberlo hecho. Vinieron 2 chinas y otras más que vinieron de otros lados y ganaron los chinos por la mejor oferta, lejos, y no hubo ningún problema. No, mirá que nos han demandado y hecho juicio por cualquier estupidez, pero ahí no pudieron, buscaron, pero no pudieron. Lo que sí pudieron es parar la obra, que era una obra estratégica para el país. Bueno, Argentina tiene que tener relaciones plurales a nivel internacional, con todos los polos de poder. Y una pérdida enorme fue haber renunciado a los BRICS, porque eso nos da otra. Eso a nivel internacional. ¿Y al nivel latinoamericano? Volver a la UNASUR, claramente. Sí. UNASUR. Ahí con estábamos Brasil, todos. Uruguay, Ahí estaba Chile. Uruguay. Chile no estuvo en la UNASUR inicialmente, si bien participó en las reuniones. ¿Y Bolivia? Pero, no, Bolivia también, pero no ingresó al Mercosur, ni Bolivia ni Chile. No, Bolivia digo porque ahora la Unión Europea dijo que iba a reconfirmar el Mercosur y no sé cuáles son los países. Sí, lo que pasa es que me parece que con la derrota de Arce y de Bebo en Bolivia y bueno, Ecuador, la de Correa en Ecuador, tiene la sexta flota norteamericana frente a la rodeando costa Venezuela. De Venezuela es un tema que está abierto también y preocupante. Sí, en general no se habla de eso porque hay tanta noticia, pero de eso no se habla, pero es cierto, están rodeando a Venezuela. Sí, hay operaciones todo el tiempo, que Maduro va a renunciar, que esto, que lo otro. Bueno, y para finalizar, por lo menos yo, después Marcelo por ahí, ¿qué opinás de la operación? ¿Hay operación? ¿No hay operación? ¿En dónde? Acá, en este país, ¿hay operación? ¿Mediática, decimos? No, la operación que ellos dicen que les armaron con el tema de las escuchas, que también podríamos incluir Libra, como ellos fueron, digamos, ¿quién fue? Pero escúchame. No, yo lo digo irónicamente, porque la verdad... no sabes como que va a robar y toca el timbre. No, ¿qué operación? Ahora, la estructura periodística, hay líneas editoriales, hay empresarios editoriales que pueden estar más o menos interesados en potenciar una noticia. Pero lo del libro es un escándalo. Esto, qué sé yo, habrá que ver ahí. Lamentablemente, los que creemos en la democracia no tenemos otra alternativa que creer que la justicia va a investigar. Pero no tenemos buenos resultados en ese término. Pero bueno, esperemos que no le saquen la causa a Casanelo o que Casanelo la lleve adelante bien también, pues tampoco, digamos, ellos es una gran corporación manejada por el poder real. Entonces, por ahí pasa la cosa. Las operaciones puede ser que algún medio haga más acento en una cosa, otro menos. Es parte de ese negocio, ¿no? Del periodista auténtico. Sí, claro. Tienen internas también. Por eso tienen internas, disputa de poder. Claro. Volviendo a la batalla cultural, así muy, muy corto. ¿Vos crees realmente que es batalla cultural? Al principio parecía. Lo que pasa es que el gobierno de Alberto fue una catástrofe. El resultado fue que nosotros destruimos lo que habíamos construido en términos de los triunfos que habíamos tenido en batallas culturales. En esos 12 años los dilapidamos. Y particularmente creo que se nos fue el conductor de la nave. Estábamos en el medio del mar y se murió el capitán. Y es así. Es cierto. Y esa deriva hizo que fuéramos varios pasos atrás en la batalla cultural. Yo creo que la política es la construcción cotidiana de hechos concretos que mejoren la vida de la gente. Las batallas culturales vos las puedes ganar, pero si no haces cosas concretas que vayan en la movilidad social ascendente, que mejore la educación pública, que mejore la salud pública, entonces la gente no... vos no sabés, cuando en Gallego se inauguró ese hospital,
el crecimiento que tuvo Néstor, porque eso era calidad de vida, viejo. Claro. Era calidad de vida. Que los ancianos que eran caricientes pudieran ir por primera vez a un dentista, a un oculista. Bueno. Sí, uno cree... Bueno, esos son hechos concretos. Si vos le hubieras hecho la pregunta a Néstor, la batalla cultural, y decís, te hubiera hecho, esas son pavadas. Claro. No, tal cual. No, entonces, tenés la iniciativa política, ocupala y hacer lo que tenés que hacer. Cosas concretas, no biribiri. Volviendo un poco a lo que decías, ¿no? De Alberto, nosotros cuando hacíamos ese programa con Moni Testimonio, que era la única forma que teníamos de hacer un poquito de militancia, porque estábamos encerrados, nos dimos cuenta que ahí podría haber cambiado el sistema de salud pública y el sistema educativo. Pues algunos todavía creemos y pensamos que la salud tiene que ser únicamente pública y el sistema educativo también. Pensamos que ahí es donde se ven todas las grandes inequidades. Entonces, me parece que eso lo debería... Pero vaciaron de cuadro la estructura del denominado kirchnerismo. Estábamos todo afuera. Afuera, mal. Entonces, eso hizo... A mí, yo te puedo asegurar... En 4 años nadie me llamó nunca para hacerme una consulta de algunos temas. Mirá que teníamos temas. Hicimos más de 15.000 obras, invertimos $107.000 millones, hicimos 10.000 kilómetros de línea, 12.000 megavatios. Alguien, ¿cómo es? Nadie. O sea, evidentemente hubo un tabicamiento de todos los que originalmente habíamos formado el equipo inicial. Y eso es lo peor. Porque todos tienen, no digo que los otros compañeros que estaban podían ser mejores o peores, pero si hubiéramos trabajado todo en equipo, las cosas seguramente es que lo que vos traes es que no se parte de cero, hay algo atrás y eso tiene que nutrir a lo que viene. Bueno, ya tenemos que ir dejando el programa, nos vamos yendo con una musiquita, te agradecemos un montón que hayas venido y que hayas chusmeado cosas que yo quería preguntar, al final pregunté. Y bueno, queda pendiente el asado y ya está, bingo. Viste, yo soy garronera sin joder. Vale. Bueno, mal. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta semanita, porque vos viste que en una semana nuestra... Bueno, pero hay elecciones. Un día. Una hora. Hay elecciones. Claro, hay elecciones, pero aparte una semana, siempre decimos, una semana Argentina, 20 años de Noruega, así que... Y final incierto. Así ¿con que qué cerramos? El dinero no es todo, pero como ayuda, de los auténticos decadentes. Nos vemos hasta el miércoles. Bueno. Chau. Chao. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganar, la patina. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganar, te la gastar. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, nunca